La leyenda del Wendigo. Aún recuerdo el crujir de las hojas secas bajo mis botas y el aire frío que penetraba mis huesos en aquel otoño interminable. Mi nombre es Daniel y jamás imaginé que un viaje de estudio al norte se convertiría en una espiral descendente hacia lo inexplicable. Siempre fui un hombre de ciencia, escéptico ante leyendas ancestrales, pero lo que experimenté en esos bosques marcó mi vida de forma indeleble. Me encontraba en una misión de investigación para documentar tradiciones orales de los pueblos indígenas en una región remota, una zona en la que la presencia de la leyenda del Wendigo era tan tangible como el frío que calaba hasta la médula. Llegué a una pequeña comunidad en el límite del bosque, donde los ancianos hablaban en susurros sobre espíritus antiguos y maldiciones heredadas. Sin embargo, yo me sentía atraído por la posibilidad de probar que, incluso en tiempos modernos, la explicación más lógica prevalecía sobre el mito. Quería demostrar que las historias del Wendigo eran meras metáforas del miedo y la desesperación, forjadas en el crisol de la adversidad. Al emprender mi travesía hacia el interior del bosque, llevaba conmigo únicamente una mochila repleta de instrumentos de medición, grabadoras y libros de campo. Durante los primeros días, la vida transcurría de manera casi monótona, caminatas largas, noches en tiendas de campaña y el incesante murmullo del viento entre los árboles. No obstante, esa aparente calma escondía un trasfondo inquietante que yo, en mi arrogancia científica, ignoraba. Los días se sucedían sin grandes alteraciones, pero poco a poco empecé a notar cambios sutiles en mi entorno. Las sendas conocidas parecían perderse entre la densa arboleda y los sonidos de la naturaleza adquirían matices diferentes, casi lúgubres. Durante una de mis caminatas matutinas, mientras tomaba notas en un cuaderno, encontré huellas que no correspondían a ningún animal de la zona. Eran alargadas, casi humanas, pero con un contorno extraño y desproporcionado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero atribuí ese sentimiento a mi creciente aislamiento. La soledad empezó a pesar en mi ánimo. En las noches, el silencio del campamento se veía interrumpido por susurros que parecían provenir de la espesura. Mi mente, acostumbrada a la lógica y al método científico, trataba de racionalizar aquello como el eco del viento y el crujido natural de la madera. Sin embargo, en mi interior una voz desconocida me advertía que algo no estaba bien, aunque no lograba identificar su origen. A medida que avanzaba en mi expedición, las condiciones se tornaban cada vez más adversas. Una serie de tormentas repentinas había dejado a varios miembros de la comunidad sin comunicación y la escasez de recursos se hacía sentir de manera palpable. Durante una de esas noches, la desesperación se instaló con violencia en mi interior. La lluvia golpeaba implacable la lona de mi tienda y el frío parecía robarme la vida. Fue en ese instante cuando la idea del canibalismo, tan impensable para un hombre civilizado como yo, se coló en mi mente. La leyenda del Wendigo contaba que en momentos de extrema desesperación, los seres humanos podían sucumbir a impulsos primigenios, convirtiéndose en criaturas esqueléticas con un hambre insaciable. Esa idea me perturbaba, pero a la vez me resultaba fascinante en un sentido macabro. La mente racional, sin embargo, me decía que debía resistir a tales impulsos. Pero la lucha interna se intensificó a medida que el hambre se hacía más insoportable y la soledad del bosque parecía empujarme al borde de la locura. Durante largas noches, mientras luchaba contra el insomnio, me debatía entre mis instintos de supervivencia y la conciencia moral. Mis pensamientos se nublaban con recuerdos de antiguas tragedias y conflictos humanos. Recordé historias de expediciones fallidas, de compañeros perdidos en la inmensidad de la naturaleza, y la idea de alimentarse de lo prohibido se volvía cada vez más tentadora. Sin embargo, jamás llegué a ceder, aunque la mera idea de transformar mi existencia en algo monstruoso se me aparecía como una sombra amenazante en cada recodo del camino. En uno de esos días grises, mientras atravesaba un tramo particularmente inhóspito del bosque, encontré los restos de una cabaña abandonada. La estructura, desgastada por el tiempo, parecía haber sido habitada por alguien en tiempos recientes. Al acercarme, noté que el interior estaba desordenado, con restos de comida seca y utensilios oxidados. En una de las paredes, garabatos y símbolos tallados en la madera me recordaron las historias que había escuchado en la comunidad.
Eran marcas que parecían invocar a un ser ancestral, algo que había sido venerado y temido por generaciones. El hallazgo despertó en mí una mezcla de curiosidad y temor. Decidí descansar en la cabaña por la noche, confiando en que el techo derrumbado me resguardaría de la lluvia. Mientras me preparaba para dormir, no pude evitar sentir que aquel lugar estaba impregnado de una presencia casi palpable. No había señales de vida, pero el eco de voces antiguas resonaba en mi mente. Me dormí con la convicción de que algo, en lo profundo del bosque, estaba observando cada uno de mis movimientos. La verdadera pesadilla comenzó aquella noche en la que me sumí en un sueño inquieto. Soñé con figuras esqueléticas que se movían entre las sombras, con ojos vacíos y miradas famélicas. El sueño se volvió tan real que, al despertar, pude sentir el sudor frío en mi frente y un miedo primitivo que invadía cada rincón de mi ser. Me encontraba en la cabaña, pero ya nada era lo mismo. La oscuridad parecía haber tomado forma, y los susurros del viento se transformaron en voces que repetían palabras incomprensibles. Esa noche, la realidad y el sueño se fundieron en un torbellino de emociones contradictorias. El hambre que había estado latente en mi interior se intensificó, y sentí como mis manos temblaban sin control. La soledad del bosque ya no era un mero aislamiento físico, se había convertido en una prisión mental de la que no podía escapar. Durante horas, me debatí en un estado de confusión, incapaz de distinguir entre la razón y la locura. La idea del Wendigo, tan remota en mis estudios, se materializaba ante mis ojos en la forma de sombras y susurros que parecían provenir de mi interior. Al amanecer, el frío había dado paso a una calma inquietante. Salí de la cabaña con la determinación de continuar mi investigación, pero algo en mí había cambiado. Sentía como si una fuerza invisible me empujara a mirar con otros ojos el entorno. Cada rama rota, cada huella en el barro, se convertía en un recordatorio de mi vulnerabilidad. Durante el trayecto de regreso a la comunidad, me encontré repasando cada detalle de mi experiencia, intentando encajar la leyenda con la cruda realidad que vivía. Mis grabaciones nocturnas revelaban sonidos que no podía identificar, lamentos lejanos, gemidos que parecían surgir del suelo mismo. En mis cuadernos, las palabras se mezclaban con garabatos frenéticos, intentando capturar la esencia de aquello que sentía pero no podía describir con precisión. Mi mente se debatía entre el escepticismo científico y la evidencia innegable de lo sobrenatural. ¿Era posible que la leyenda del Wendigo tuviera un fundamento real? ¿O estaba yo sucumbiendo a la presión del aislamiento y el hambre? Conforme avanzaban los días, el cambio en mi percepción se volvió cada vez más notorio. Empecé a notar en mi reflejo, en el agua de un arroyo, una imagen distorsionada. Mis ojos parecían más profundos y mi piel más pálida, casi como si la luz misma huyera de mí. Esa imagen me llenó de una inquietud indescriptible. ¿Era acaso el reflejo de una transformación interna o simplemente el resultado del cansancio extremo y el insomnio? La duda se instaló en mi mente, haciendo tambalear mis convicciones. Cada paso que daba en el bosque era una lucha contra la desesperación. La comida escaseaba y el frío parecía un recordatorio constante de la fragilidad humana. Durante una caminata, llegué a un claro donde encontré restos dispersos de lo que parecían ser huesos y restos carbonizados. La visión fue brutal y me obligó a detenerme en seco. No podía comprender cómo algo tan macabro podía suceder en la naturaleza. Sin embargo, la leyenda del Wendigo me susurraba a través del viento, recordándome que en momentos de extrema desesperación, los límites de la humanidad pueden desvanecerse. Conforme el hambre se intensificaba, también nacía la sensación de desconexión de mi propia humanidad. Comencé a sentir que mis pensamientos eran ajenos, como si una presencia oscura se hubiese instalado en mi interior. La lucha contra la tentación se volvió una batalla diaria. En ocasiones, al borde del delirio, me imaginé siendo capaz de cometer actos impensables, de rendirme ante ese impulso primitivo que, según contaban las leyendas, convertía a los hombres en criaturas sin alma. En el silencio abrumador del bosque, el tiempo se distorsionaba. Los días se sucedían sin una clara división y la soledad se volvía cada vez más densa.
Empecé a anotar en mi diario pensamientos fragmentados, en los que se mezclaban mis temores más profundos con la lógica de un hombre que aún intentaba aferrarse a su cordura. La imagen del Wendigo se repetía en mis escritos, como una metáfora viviente de la pérdida del yo. ¿Era posible que mi mente estuviese trazando paralelos entre el mito ancestral y mi propia existencia? La idea me perturbaba, pero a la vez me resultaba ineludible. Una mañana, al despertar, me encontré mirando fijamente mi reflejo en una ventana rota de una cabaña abandonada. Mis ojos, profundamente hundidos, me devolvieron la imagen de alguien irreconocible. No pude evitar preguntarme si la desesperación me estaba transformando en aquello de lo que tanto había intentado huir, un ser carente de humanidad, dominado por un hambre insaciable. Esa pregunta se grabó en mi mente y se convirtió en el eco que me acompañaría en cada paso siguiente. Aislado del mundo, en medio de una naturaleza que parecía conspirar para arrastrarme hacia el abismo, me vi obligado a confrontar mi propia soledad. Las noches eran largas y la oscuridad, implacable. Caminaba sin rumbo, dejando que mis pasos me llevaran a través de senderos olvidados. En cada recodo, en cada sombra, creía ver la figura esquelética del Wendigo. No era solo la leyenda lo que me acosaba, sino mi propio miedo a perder la noción de la realidad. El bosque, con sus árboles centenarios y su silencio sepulcral, se convirtió en un espejo de mi alma. Cada crujido, cada suspiro del viento, parecía contar la historia de aquellos que habían sucumbido a la desesperación. La presencia de algo ancestral se hacía cada vez más evidente en mis sueños, y al despertar, la imagen de una figura demacrada y con ojos inyectados en sangre me seguía persiguiendo. Con cada paso, me acercaba a la verdad oculta tras la leyenda y al mismo tiempo a mi propia perdición. Durante días, el cansancio se mezcló con una ansiedad insoportable. Empecé a notar cambios físicos, mi piel adquirió un tono enfermizo y mis movimientos se volvieron lentos, casi mecánicos. La transformación era sutil al principio, pero a medida que avanzaba la semana, me era imposible ignorar la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La idea de convertirme en aquello que había estudiado me llenaba de una angustia indescriptible. Una noche, mientras buscaba refugio en una cabaña olvidada, la tormenta rugía con furia en el exterior. La lluvia golpeaba las paredes de madera y el viento ululaba como un coro de espíritus. En medio de aquella tempestad, me encontré en un estado de delirio. La fatiga, el hambre y la soledad habían erosionado mi resistencia, y en ese instante me entregué a la desesperación. Cerré los ojos, y en ese instante de ceguera mental, casi sentí que dejaba atrás mi humanidad. Esa noche, mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba, mi mente se sumió en un abismo profundo. Sentí que la línea que separaba el hombre del monstruo se desvanecía. No recordaba haber tomado una decisión consciente, pero al amanecer me encontré con una extraña sensación de calma mezclada con terror. Era como si hubiera cruzado un umbral del que no podría regresar. El hambre, ese impulso primario, seguía latiendo en mi interior, recordándome que la supervivencia podía llevar a extremos inimaginables. Cada vez que me veía en el reflejo de un charco o en la superficie metálica de algún objeto abandonado, notaba rasgos que no pertenecían a mi yo habitual. Una mirada vacía, una rigidez en la postura y una pálida sombra que parecía anticipar el inevitable destino. ¿Era posible que mi mente hubiera sido corroída por la soledad y el hambre hasta el punto de perder mi esencia? La duda me consumía, y en esos momentos, la leyenda del Wendigo parecía cobrar vida, susurrándome que yo estaba al borde de convertirme en aquello que tanto temía. Con el pasar de los días, decidí abandonar mi ruta habitual y buscar la salida de aquel laberinto de árboles y sombras. La comunidad me esperaba, y con ella, la posibilidad de regresar a la normalidad. Sin embargo, cada paso que daba era una lucha contra los impulsos oscuros que amenazaban con dominarme. El viaje de retorno se convirtió en una peregrinación a través del miedo, donde cada cruce de sendero parecía una elección entre la redención y la condena. Durante el trayecto, me topé con vestigios de antiguas tradiciones, símbolos tallados en la corteza, amuletos abandonados en el barro y pequeñas ofrendas dejadas en lugares recónditos del bosque. Eran evidencias de que, en algún momento, otros habían sentido la llamada del abismo
y quizás, en un intento por evitar lo inevitable, habían recurrido a rituales ancestrales. Esos detalles me hicieron cuestionar si mi lucha era únicamente contra mis propios demonios o contra una fuerza que había existido mucho antes de mi llegada a esos parajes. Cada noche, al recostarme en un claro, me encontraba atrapado en una espiral de recuerdos y visiones. Veía, en mis sueños, imágenes de personas que habían sucumbido a la desesperación, rostros contorsionados por el dolor, ojos desorbitados por el miedo y manos que se alzaban en un grito silencioso de desesperación. Esos recuerdos, aunque distorsionados, me recordaban que la historia del Wendigo no era solo una leyenda, sino una advertencia sobre la fragilidad humana en circunstancias extremas. La última etapa de mi viaje estuvo marcada por un encuentro que parecía sacado de una pesadilla. Mientras transitaba por un sendero poco transitado, me crucé con una figura encorvada que se movía lentamente entre los árboles. Al principio, mi instinto me indicó que debía alejarme, pero algo en esa figura me retuvo. Era como si el ser estuviera atrapado entre dos mundos, el de la vida y el de la muerte. Su andar vacilante y su mirada perdida me llenaron de compasión, y a pesar del miedo que me embargaba, decidí acercarme. La figura era de un hombre, o al menos había sido alguna vez. Sus ropas estaban raídas, su piel pálida y sus ojos, en lugar de reflejar la vida, emitían un brillo enfermizo. Sin necesidad de palabras, comprendí que aquel hombre había experimentado una transformación similar a la que yo temía. No hubo un diálogo extenso, solo el silencio de dos almas solitarias enfrentándose al abismo de la existencia. Con la ayuda de los últimos restos de mi humanidad, lo ayudé a levantarse y a caminar a mi lado, en un intento desesperado por encontrar redención en compañía. Ese encuentro marcó un antes y un después en mi viaje. Sentía una extraña conexión con aquel hombre, como si compartiéramos el mismo destino trágico. Cada paso que dábamos juntos parecía llevarnos más cerca de la frontera entre el ser humano y el monstruo. Sin embargo, en lo profundo de mi interior, la sospecha persistía. ¿Podría ser que la transformación que ambos enfrentábamos no fuera una elección, sino una maldición impuesta por la naturaleza misma del bosque? A medida que avanzábamos, la presencia de la criatura que había sido mi compañero se volvía cada vez más inquietante. Durante largos periodos de caminata en silencio, ambos parecíamos consumir la misma angustia, el mismo temor a la pérdida de identidad. Sus pasos, lentos y vacilantes, se mezclaban con el mío en una marcha fúnebre hacia lo desconocido. No era necesario que habláramos, nuestras miradas y gestos eran suficientes para comunicar el horror de la situación. La noche en que decidimos acampar en un claro alejado, el ambiente se tornó casi palpable con una energía oscura. Mientras intentaba descansar, no podía dejar de sentir que algo en mi interior se había endurecido. La tentación del canibalismo, la desesperación que impulsaba a los hombres a quebrantar las leyes naturales, se hacía presente en cada latido. Pero, a diferencia de otros relatos, mi mente seguía siendo el campo de batalla donde la razón luchaba contra los instintos primarios. En medio de ese conflicto, me di cuenta de que no era solo mi cuerpo el que estaba en riesgo, sino mi esencia misma, aquello que me definía como ser humano. El silencio de la noche fue roto solo por el murmullo del viento y el incesante palpitar de mi corazón. Mis pensamientos se volvían cada vez más caóticos y me sentía como si estuviera al borde de un precipicio del que no podría regresar. En esos momentos, la leyenda del Wendigo cobraba vida en mi mente, no como un ser sobrenatural, sino como una representación de la lucha interna entre la humanidad y la bestia interior. Finalmente, tras días de penurias y enfrentamientos internos, llegamos a un claro en el que la civilización parecía asomarse tímidamente. La comunidad que me había acogido al inicio de mi expedición estaba a la vista, y la posibilidad de retornar a la normalidad parecía un faro en la oscuridad. Sin embargo, mientras me acercaba, observé que algo no estaba bien. Los rostros de aquellos que me recibían estaban marcados por la desesperación y la incredulidad, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de miedo y resignación. En medio de la confusión, comprendí que la verdadera transformación no había sido solamente física, sino también espiritual. El hombre que había estado a mi lado, el compañero de aquel camino tortuoso, se desvaneció en la penumbra sin dejar rastro,
como si hubiese sido un reflejo de la parte más oscura de mí mismo. El vacío que dejó su ausencia me golpeó con la fuerza de 1000 tormentas. En ese instante, me di cuenta de la verdad. La leyenda del Wendigo no era simplemente un mito de desesperación inducida por el canibalismo, sino un espejo que revelaba la fragilidad del alma humana ante circunstancias extremas. Mientras la comunidad se acercaba para rodearme, mis compañeros de vida y fe, comprendí que el horror no residía en un espíritu malévolo que poseyera a las personas, sino en la capacidad de la desesperación de despojar a un hombre de su humanidad. En mi interior, algo se rompió y, por un breve instante, me sentí liberado de la carga del miedo. La transformación que había temido durante tanto tiempo se desvaneció como la niebla al amanecer, dejando tras de sí la cruda realidad de la existencia. Pero el final de mi travesía no fue un retorno triunfal a la normalidad. Fue entonces cuando descubrí lo inesperado. La transformación no había sido un camino lineal hacia la monstruosidad, sino un proceso reversible, una especie de redención silenciosa. La noche en que perdí a mi compañero había sido también la noche en la que enfrenté mis propios demonios. La lucha interna contra el impulso primitivo del canibalismo, contra la desesperación que me había empujado al borde del abismo, había logrado, de forma inexplicable, devolverme la razón. Al llegar a la comunidad, me di cuenta de que la historia que había vivido iba más allá de la leyenda del Wendigo. Había sido una experiencia límite, una confrontación directa con la oscuridad interna que todos llevamos. Las cicatrices físicas y emocionales eran testamento de la fragilidad y, a la vez, de la resiliencia humana. Mis compañeros me miraban con asombro y temor, sin saber si el hombre que regresaba era el mismo que se había internado en el bosque. Yo mismo dudaba, pero una cosa era cierta, había regresado al umbral de la humanidad, habiendo derrotado la sombra que se cernía sobre mí. Mientras escribo estas líneas, sentado en el umbral de una casa que parece haber sobrevivido al paso del tiempo, la reflexión me invade. La experiencia en el bosque me enseñó que, en momentos de extrema desesperación, el hombre se enfrenta a una dualidad inevitable, la lucha por conservar su esencia o la rendición a los instintos más primitivos. La leyenda del Wendigo, que había sido un mero relato de advertencia en las historias de los pueblos indígenas, se convirtió en mi espejo, en la prueba de que el verdadero monstruo reside en la fragilidad de la condición humana. Nunca olvidaré las noches en las que el hambre y el frío parecían arrancarme el alma, ni la sensación de estar al borde de una transformación irreversible. La experiencia me marcó de formas que aún hoy, al evocar aquel tiempo, siento en lo más profundo de mi ser. La verdadera ironía no fue descubrir que el Wendigo existía en las sombras del bosque, sino darme cuenta de que la posibilidad de perder la humanidad estaba siempre latente, esperando el momento de aflorar. Hoy, después de haberme sumergido en ese abismo, contemplo la vida con una nueva perspectiva. Comprendo que el miedo y la desesperación son fuerzas inherentes a la existencia, pero también que la capacidad de elegir, de resistir y de redescubrir la propia esencia es lo que nos define. La lección más amarga y profunda que aprendí en esos días fue que, a veces, el final inesperado no es el de una transformación en monstruo, sino el renacer de la humanidad en medio de la oscuridad. Y así, al cerrar este capítulo de mi vida, me doy cuenta de que la leyenda del Wendigo no era más que un reflejo de la lucha interna que enfrentamos todos los seres humanos. La verdadera maldición no era la posesión de un espíritu malévolo, sino la posibilidad de sucumbir al propio abismo de la desesperación. Aquel viaje, marcado por la soledad, el hambre y la inquietud, me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, la posibilidad de redención siempre existe, aunque sea en el reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad. La comunidad me recibió con los brazos abiertos, pero también con miradas que dejaban entrever una pregunta silenciosa: ¿qué había sido de mí? Y en esa mirada colectiva, comprendí que el horror que experimenté no podía ser borrado, pero sí entendido como parte del tejido de la existencia. El bosque, con sus secretos y sus sombras, había sido mi maestro, y de él me llevo una enseñanza imborrable: la verdadera fuerza del ser humano reside en la capacidad de enfrentar sus peores miedos y, aún así, encontrar un camino de regreso a la luz. Al rememorar aquellos días, no puedo evitar sentir un escalofrío al recordar cómo el hambre, el frío y la soledad me llevaron a cuestionar mi propia identidad. La imagen del hombre esquelético,
El eco de una leyenda milenaria y la sombra del impulso primitivo se entrelazaron en una narrativa que, en apariencia, parecía sacada de un relato fantástico. Sin embargo, la realidad fue mucho más dura y compleja, y me obligó a mirar de frente el reflejo de mi alma en un espejo distorsionado por la desesperación. El final inesperado de mi viaje no fue la aparición de un ser sobrenatural que me arrastrara hacia un destino macabro, sino el descubrimiento de que yo mismo era capaz de renacer de las cenizas de mi desesperación. Al enfrentar mis propios demonios y rechazar la sombra que amenazaba con consumir mi humanidad, logré encontrar la redención en medio del horror. Fue en ese preciso instante, al ver la mirada de los que me rodeaban, que comprendí que la verdadera batalla no había sido contra un espíritu maligno, sino contra la posibilidad de perder lo que nos hace humanos. Ahora, mientras escribo estas palabras, la nostalgia se mezcla con la esperanza. La lección de aquel viaje es imborrable y me ha enseñado que incluso en la noche más oscura, cuando el frío y el miedo parecen haber conquistado cada rincón del ser, siempre existe la posibilidad de encontrar el camino de regreso a uno mismo. La historia del Wendigo, con su aura de misterio y terror, se transformó en mi propia odisea, en un recordatorio de que la supervivencia no es solo física, sino también espiritual. A lo largo de estos largos años, he tratado de comprender y asimilar lo sucedido en aquellos bosques. Con el tiempo, mis heridas internas han comenzado a cicatrizar, aunque el recuerdo de aquella transformación casi inminente persiste como un eco distante. He dedicado parte de mi vida a estudiar la interacción entre la mente humana y los límites de la desesperación, intentando descifrar cómo la soledad extrema y el hambre pueden llevar a una persona a transitar por caminos oscuros. Mis investigaciones han sido recibidas con escepticismo en algunos círculos, pero nadie puede negar que lo vivido en el bosque marcó una frontera entre el antes y el después de mi existencia. El relato que hoy comparto no pretende ser una prueba irrefutable de la existencia del Wendigo, sino una experiencia personal, una confesión de aquellos instantes en los que el hombre se enfrenta a su propia fragilidad. Es un testimonio de la lucha contra los impulsos primarios y de la capacidad de la mente para resistir la llamada de la oscuridad. La leyenda, transmitida de generación en generación, se alimenta del temor y la desesperación, y en mi caso, fue un recordatorio vivo de que la línea entre lo humano y lo monstruoso es tan delgada que, en un solo instante, puede desvanecerse. El hombre lobo. Recuerdo aquella fría noche de otoño en la que decidí abandonar la ciudad de Quebec para adentrarme en los senderos olvidados del campo, con la intención de esclarecer, de una vez por todas, la leyenda de Loup Garou. Siempre había sentido una atracción morbosa por las historias prohibidas y los secretos enterrados en el silencio de la noche. Crecí escuchando relatos en los que se decía que aquellos que rompían promesas religiosas, juramentos sagrados que se hacían en momentos de fervor, estaban condenados a sufrir una transformación terrible. Yo, escéptico pero impulsado por una inquietud inexplicable, me lancé a la búsqueda de la verdad, sin imaginar que la línea entre mito y realidad era mucho más difusa de lo que jamás habría imaginado. Durante los primeros días, recorrí caminos solitarios y senderos cubiertos de hojas secas. El aire, impregnado de la humedad y el aroma a tierra mojada, me recordaba que la naturaleza siempre guarda secretos, algunos que se resisten a ser revelados a la luz del día. Mi objetivo era simple: documentar cualquier evidencia que pudiera relacionarse con la leyenda del hombre lobo, pero sin dejarme llevar por fantasías. Me armé de una cámara, un cuaderno de notas y una determinación férrea, convencido de que todo podía explicarse con la ciencia. Las noches eran especialmente inquietantes. Con la luna llena asomándose entre los árboles, cada sombra parecía cobrar vida y cada crujido en la penumbra se transformaba en un eco de antiguos pecados. Mientras acampaba en una zona apartada, mis pensamientos divagaban sobre la posibilidad de que el hombre lobo no fuese una mera invención popular, sino una manifestación del castigo divino. ¿Qué sería de un hombre que quebranta una promesa sagrada? La idea me llenaba de una mezcla de fascinación y terror, pero yo me aferraba a la razón, intentando no dejarme arrastrar por la superstición. Una madrugada, al salir en busca de agua en un pequeño arroyo, encontré algo que me heló la sangre,
huellas profundas y alargadas, con una forma extraña que se alejaba de la de cualquier animal conocido. Las marcas parecían perturbar el orden natural, como si algo hubiera pasado por allí de forma deliberada. A pesar de mi escepticismo, decidí fotografiarlas. Con cada paso, mis sentidos se agudizaban y el crujido de mis botas sobre la hojarasca me recordaba lo solitario y expuesto que era en aquel vasto territorio. La noche siguiente, impulsado por la necesidad de confirmar mis sospechas, emprendí una caminata en solitario hacia el lugar donde había encontrado las huellas. La luna llena, implacable en su brillo, dibujaba siluetas fantasmales en el camino. Mientras avanzaba, el silencio se volvía casi ensordecedor y la oscuridad parecía esconder secretos inconfesables. Cada tanto, sentía que una presencia se deslizaría a mi lado, pero al voltear, solo encontraba el vaivén de las sombras. Durante ese tiempo, mis recuerdos se mezclaban con las imágenes del bosque. Crecí en una familia profundamente religiosa, y las palabras de mi infancia aún resonaban en mi mente: no quebrantes tu palabra, pues hay castigos que ni la muerte puede deshacer. Esa advertencia, que en su momento parecía lejana, volvía a mi memoria con una fuerza casi física. Años atrás, en un arranque de rebeldía, había roto una promesa que hice en un momento de fervor. No había sido algo planeado, simplemente una debilidad, un error humano. Esa falla, insignificante en apariencia, comenzó a cobrarse un peso en mi conciencia, como si el universo mismo me recordara que nada se olvida. Cada noche, mientras el fuego crepitaba en mi campamento, me encontraba reflexionando sobre el precio de mis decisiones. La soledad y el aislamiento del bosque acentuaban mis temores y me hacían cuestionar si acaso mi destino estaba ya sellado. La leyenda de Lough Garou, con su mezcla de mito y castigo, se fusionaba en mi mente con mis propias culpas. La imagen de una bestia, condenada a vagar entre la penumbra, se colaba en mis sueños y en mi vigilia, haciéndome sentir que mi pasado podía regresar para cobrar su deuda. A medida que avanzaban los días, la sensación de ser observado se intensificaba. Durante una caminata al amanecer, mientras el sol apenas lograba perforar la espesura de los árboles, me topé con un anciano en un claro. Su rostro, marcado por el tiempo y las penas, parecía esculpido por el sufrimiento de los años. Sin pronunciar palabra, me señaló con el dedo tembloroso hacia el horizonte. No fue necesaria una conversación prolongada, bastó su gesto para que comprendiera que había visto algo que no se podía ignorar. El anciano se desvaneció en la bruma, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras el frío calaba mis huesos y la soledad se hacía más densa, me sumergí en una introspección incesante. La idea de que alguien pudiera transformar su existencia en una criatura salvaje me atormentaba. La imagen de Lough Garou no era solo un relato folclórico, sino una metáfora viviente del castigo que recaía sobre quienes desobedecían los mandatos sagrados. ¿Sería posible que mi propia transgresión hubiera despertado algo dormido en mi interior? Esa pregunta se repetía en mi mente, incapaz de encontrar respuesta en la fría lógica que siempre había defendido. La noche más oscura llegó sin previo aviso. El cielo estaba despejado, y la luna, en su plenitud, bañaba el paisaje con una luz casi sobrenatural. Mientras me encontraba en la linde del bosque, noté un movimiento que me hizo detenerme en seco. Una figura, alta y encorvada, se deslizaba entre los árboles con una agilidad inquietante. No era el andar de un hombre común, sino de alguien o algo que se había adaptado a la vida en la penumbra. Con el corazón latiéndome desbocado, decidí seguir la silueta a una distancia prudente, impulsado por una mezcla de temor y fascinación. La figura se detenía en un claro, donde el silencio era absoluto y la luna parecía conspirar con la oscuridad para ocultar la verdad. Permanecí escondido tras unos arbustos, observando cada movimiento. Poco a poco, la forma se fue transformando ante mis ojos, la figura humana comenzaba a distorsionarse, y lo que había asumido la apariencia de un hombre mostraba indicios de rasgos animales. Las facciones se alargaban, los ojos se volvían feroces y las extremidades adquirían una fuerza descomunal. La transformación era gradual, casi imperceptible, pero innegable. Mi mente se debatía entre el deseo de huir y la necesidad de comprender lo que estaba presenciando. El espectáculo era aterradoramente real. La criatura,
ya casi irreconocible como hombre, se movía con una ferocidad salvaje que contrastaba con la fragilidad humana que yo conocía. La luna parecía ser la cómplice silenciosa de esta metamorfosis, y en cada destello de su luz se dibujaban sombras que me recordaban la dualidad de la existencia. Esa noche, en la soledad del bosque, comprendí que la leyenda de Loup-Garou tenía raíces más profundas de lo que la tradición popular sugería. No se trataba de un simple cuento para amedrentar a los desobedientes, sino de una advertencia sobre el precio de la traición a uno mismo y a lo sagrado. Con el paso de los días, mis propias experiencias comenzaron a teñirse de una inquietud creciente. Empecé a notar cambios sutiles en mi cuerpo y en mi comportamiento. Durante las caminatas, mi agilidad se incrementaba y mis sentidos parecían afinados a cada sonido y aroma. La transformación que había presenciado en el claro se reflejaba, de manera inquietante, en mi propio interior. Al mirarme en el reflejo del agua, vi una imagen que me resultaba extrañamente distorsionada, unos ojos que brillaban con una intensidad casi bestial y una mirada que revelaba una inquietud incontrolable. La culpa de mi promesa rota, aquella ofensa olvidada durante tantos años, regresaba a mí con la fuerza de un castigo ineludible. La idea de que mis propias debilidades pudieran haber abierto la puerta a una maldición ancestral me consumía. Cada latido del corazón, cada respiro, se convertía en un recordatorio de que mi vida podía estar en un punto de inflexión, un umbral del que no habría retorno. La sensación de ser observado, de ser juzgado por fuerzas invisibles, me perseguía incluso en mis momentos de aparente calma. Decidí entonces que mi única opción era enfrentar la posible maldición de frente. Con determinación, me encaminé hacia un antiguo santuario en ruinas, un lugar que según la tradición local era sagrado y en el que se creía que se podía hallar la redención para los que habían caído en desgracia. La caminata fue larga y agotadora, y a cada paso sentía que el peso de mis errores me arrastraba más hacia el abismo. La noche se cernía sobre mí y la luna llena, implacable, era testigo mudo de mi lucha interna. El santuario se erguía entre la espesura del bosque, sus piedras erosionadas por el tiempo y la intemperie contaban la historia de generaciones que habían buscado, sin éxito, la salvación. Al llegar, me detuve frente a una vieja estatua, la figura de un ángel de rostro sereno que parecía desafiar al destino con su mirada. Allí, en ese lugar olvidado, decidí poner en práctica un ritual que había sido transmitido de boca en boca entre aquellos que aún creían en el poder de la penitencia. Sin muchas palabras, me sumergí en una meditación forzada, tratando de reconectar con la parte de mí que aún podía ser salvada. Con el rostro hacia la luna, susurré en silencio mis disculpas y mis ruegos por perdón, como si de alguna manera pudiera aplacar el castigo que sentía apretujar mi alma. No había himnos ni cantos, solo el sonido de mi respiración y el latido acelerado de mi corazón en el silencio del santuario. Mientras los minutos se desvanecían en una eternidad, empecé a sentir que algo en mi interior se estaba aliviando, como si el simple acto de confesar mis culpas a la noche pudiera disipar la oscuridad que amenazaba con consumirme. Pero justo cuando creí que la calma comenzaba a reinar en mi ser, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Sentí un dolor agudo y penetrante, como si la misma esencia de mi ser se estuviera fracturando. El terror me invadió al darme cuenta de que mi piel comenzaba a rasparse y mis sentidos se agudizaban de forma anormal. La transformación que tanto había temido no estaba ocurriendo en el claro del bosque, sino en mí mismo. Con horror, comprendí que, a pesar de mis intentos por redimirme, la maldición había encontrado en mí su huésped. El dolor se convirtió en una compañía ineludible. Durante los días siguientes, me vi obligado a confrontar una verdad brutal, mis instintos se volvían más salvajes y mi apariencia empezaba a reflejar rasgos que me eran ajenos. La ira y la desesperación se mezclaban en un cóctel amargo dentro de mí. Con la llegada de cada luna llena, sentía que la bestia interna amenazaba con tomar el control absoluto. No era solo un cambio físico, era una batalla por el alma, una lucha para retener mi humanidad frente a un destino que parecía ineludible. Cada amanecer era un renacer forzado. Me despertaba sudoroso, con marcas en la piel que delataban la violencia de la noche anterior. Trataba de recordar fragmentos de lo que había ocurrido, pero la confusión era total.
Los instantes previos al amanecer se convertían en un borrón de emociones intensas y actos irracionales. Caminaba entre la penumbra de mi mente, cuestionándome si aún quedaba algo de aquel hombre que había emprendido este viaje. Los recuerdos de mi infancia, las enseñanzas de mi fe y el peso de la promesa rota se entrelazaban con la realidad de mi transformación, creando una maraña de sentimientos contradictorios. Intenté buscar ayuda en antiguos textos y relatos, convencido de que en alguna parte debía existir una explicación lógica para lo que me estaba sucediendo. Descubrí que, en la tradición de Quebec, el loup-garou no era solo un mito, sino un castigo destinado a quienes rompían juramentos sagrados, un recordatorio de la fragilidad moral del ser humano. Mientras leía, me sentía cada vez más culpable y, a la vez, impotente frente a la fuerza que había despertado en mí. Mi mente se debatía entre la ciencia y la fe, entre la racionalidad y el instinto primitivo. La única certeza era que la transformación no era reversible y que cada luna llena me acercaba más a perder lo que quedaba de mi humanidad. Con el tiempo, comprendí que la única forma de liberarme del tormento era aceptar mi destino, aunque ello significara abrazar la dualidad que ahora definía mi existencia. Volví al santuario en ruinas, esa misma noche en la que la luna se alzaba en su máximo esplendor, consciente de que debía enfrentar mi realidad de una vez por todas. Allí, entre las piedras gastadas y el eco de rezos antiguos, me senté y dejé que la verdad se impusiera. No había más huir, no había más negación. En el silencio del santuario, me entregué a la fuerza que me transformaba, aceptando que, en el fondo, la bestia y el hombre convivían en una tensa tregua. Fue entonces cuando comprendí la ironía de mi existencia. La leyenda de loup-garou, tan temida y repudiada, se había convertido en mi realidad. Pero lo más inesperado ocurrió en ese instante de aceptación. Mientras la oscuridad se apoderaba de mi mente, una sensación de paz inusitada me invadió. No era la calma de la resignación, sino la certeza de que, a pesar de la transformación, aún podía conservar un atisbo de redención. Mi cuerpo, marcado por la cicatriz de la maldición, empezó a mostrar signos de un equilibrio extraño. La bestia y el hombre no eran enemigos, sino dos caras de la misma moneda. Con el pasar de las horas, la transformación se completó, pero no de la manera en la que había imaginado. En lugar de convertirme en una criatura salvaje y descontrolada, me encontré con una dualidad sorprendente. Durante la noche, mi instinto animal me permitió explorar el bosque con una agudeza y velocidad que superaban cualquier capacidad humana, pero al amanecer regresaba al santuario y, frente a mis propios ojos, veía cómo los rasgos bestiales se desvanecían paulatinamente, dejando entrever la figura de un hombre que, a pesar de haber sido marcado por la oscuridad, aún conservaba su esencia. Los meses siguientes fueron una sucesión de noches en las que luché por encontrar un equilibrio entre dos realidades opuestas. Decidí documentar meticulosamente cada episodio, con la esperanza de comprender mejor el fenómeno y, tal vez, hallar una manera de romper el ciclo. Las anotaciones en mi cuaderno se convirtieron en un testimonio íntimo de mis miedos, de mi dolor y de una extraña resiliencia. Poco a poco, me di cuenta de que la transformación no era un castigo definitivo, sino una especie de maldición redentora. En la noche, el ser que emergía de mí tenía la capacidad de percibir lo que la mayoría no podía ver, de sentir la esencia misma del bosque y de sus antiguos secretos. Fue en una de esas noches, mientras recorría un sendero poco transitado, que ocurrió lo impensable. Al pie de un viejo roble, encontré a otra persona en lo que parecía ser el mismo estado de lucha interna que yo experimentaba. No hubo palabras, solo un intercambio silencioso de miradas que decían más que cualquier discurso. Al mirarme, el otro ser parecía reconocer en mí la misma dualidad, la misma mezcla de dolor y aceptación. Esa mirada, cargada de una comprensión tácita, me hizo cuestionar si mi transformación no era un error, sino parte de un destino compartido. La posibilidad de que existieran otros como yo, atrapados entre la luz y la sombra, me llenó de una extraña esperanza. Esa noche comprendí que no estaba solo en mi lucha, y que la dualidad del hombre y la bestia podía ser la llave para una transformación mayor, una que no implicaba la pérdida total de la humanidad, sino su trascendencia. Al concluir esa noche, mientras el alba despuntaba con un brillo tenue, la revelación final se impuso de la manera más inesperada.
Mi mente, fatigada por la lucha constante, comenzó a recomponer las piezas dispersas de mi existencia. En el proceso, entendí que mi destino no era simplemente el de una criatura maldita, sino el de un puente entre dos mundos. La transformación, tan temida y repudiada, había abierto ante mí una puerta, la posibilidad de comprender la naturaleza humana en toda su complejidad, de trascender las barreras del miedo y del prejuicio. No era un final, sino el comienzo de una nueva etapa en la que la fe, la ciencia y la experiencia personal se fusionaban para dar sentido a una existencia marcada por la dualidad. El monstruo del lago. Desde que tengo memoria, el lago Okanagan ha sido parte de mi vida. Crecí en un pequeño pueblo a sus orillas, escuchando las viejas historias que los ancianos contaban sobre Ogopogo, el monstruo del lago. Para muchos, no era más que una leyenda local, un cuento para asustar a los turistas o entretener a los niños, pero para otros, era una verdad oculta en las profundidades del agua. Mi nombre es Daniel Foster y desde hace años trabajo como fotógrafo de vida silvestre. Siempre me ha fascinado lo desconocido, aquello que escapa a la explicación racional. Así que cuando un viejo amigo de la familia, un pescador llamado Thomas, me dijo que había visto algo en el lago, algo enorme y desconocido, mi curiosidad se despertó de inmediato. Nos encontramos una tarde de otoño en el muelle de Vernon. El lago estaba en calma, la superficie solo alterada por el viento ocasional. Thomas era un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol y el rostro marcado por los años. Me habló de su avistamiento con voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. No era un tronco ni una ola extraña. Era algo grande, moviéndose bajo el agua. Lo vi con mis propios ojos, Daniel. No sé qué fue, pero sé que no era normal. Su testimonio no era el primero que escuchaba. A lo largo de los años, decenas de personas afirmaban haber visto algo en el lago. Algunos hablaban de una criatura con forma de serpiente, otros de un ser gigantesco con una silueta reptiliana. Como fotógrafo, mi trabajo era documentar la verdad, y si existía la posibilidad de capturar una imagen de Ogopogo, no iba a desperdiciarla. Esa misma noche, preparé mi equipo y salí en una pequeña embarcación. Llevaba mi cámara con un lente de largo alcance, una linterna potente y una grabadora de audio. La luna iluminaba tenuemente la superficie del agua, proyectando sombras alargadas y espectrales. Me mantuve en silencio, escuchando los sonidos del lago, el leve chapoteo de los peces, el susurro del viento entre los árboles, el crujir ocasional de la madera del bote. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. Pero entonces, cerca de la medianoche, algo cambió. Un sonido profundo y gutural resonó en la distancia, un ruido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Encendí la linterna y dirigí el haz de luz hacia la superficie. Por un momento, no vi nada. Y luego, lo vi. A unos 30 metros de mi bote, una silueta emergió del agua. Al principio, pensé que era una gran ola, pero entonces distinguí la forma, una enorme cabeza oscura, con ojos brillantes que reflejaban la luz. La criatura se movía con lentitud, su cuerpo ondulando bajo la superficie. No podía creer lo que veía. Ogopogo no era solo un mito. Era real. Intenté mantener la calma mientras levantaba la cámara y tomaba una serie de fotografías. La criatura permaneció visible solo por unos segundos antes de sumergirse nuevamente en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. Había obtenido pruebas, pero al mismo tiempo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Si Ogopogo existía, ¿qué más podía haber en las profundidades del lago? Regresé a la orilla con las imágenes en mi cámara y una mezcla de emoción y temor. Cuando revisé las fotos, la criatura era visible, aunque difusa por la falta de luz. No era una prueba definitiva, pero era un comienzo. Pasé semanas analizando las imágenes, investigando informes previos, entrevistando a testigos, pero cuanto más profundizaba, más preguntas surgían. Algunos creían que Ogopogo era un animal prehistórico que había sobrevivido oculto,
Otros pensaban que era una manifestación de algo más antiguo, algo que no debía ser perturbado. Una noche, mientras revisaba mis notas en casa, recibí una llamada de Thomas. Su voz sonaba tensa, preocupada. Daniel, no vuelvas al lago. He oído historias, cosas que no deberían ser vistas. No quiero que termines como algunos de los que intentaron buscar respuestas, pero yo ya estaba demasiado involucrado. Al día siguiente, volví al lago, decidido a encontrar más evidencia. Esta vez, llevé un sonar portátil con la esperanza de captar algo bajo el agua. Navegué hasta la misma zona donde había visto la criatura y lancé el equipo. Durante horas, no hubo señales de nada inusual, y entonces, la pantalla del sonar mostró algo imposible, una figura enorme, moviéndose en las profundidades. Antes de que pudiera reaccionar, el bote se sacudió violentamente. Algo grande golpeó el casco desde abajo, casi volcándolo. Agarré los controles y traté de estabilizarme. El agua burbujeó alrededor de mí y, por un instante, vi una sombra pasar justo bajo mi embarcación. El miedo se apoderó de mí. No estaba preparado para esto. Sin perder tiempo, aceleré de regreso a la orilla. Cuando llegué, mi corazón aún latía con fuerza. No sabía qué había provocado ese impacto, pero entendí que había cruzado un límite. Algo en el lago no quería ser descubierto. Esa fue la última vez que intenté buscar a Ogopogo. Guardé mis notas, mis fotografías y mis grabaciones. Tal vez algún día volvería a investigar, pero por ahora, preferí dejar el misterio donde pertenecía, en las profundidades del lago Okanagan, donde algo antiguo y desconocido aún esperaba, oculto en la oscuridad. Las leyendas pueden parecer solo cuentos para asustar a los curiosos, pero ¿y si hay algo de verdad en ellas? ¿Cuántas historias hemos descartado como simples mitos sin atrevernos a investigar más allá? El lago Okanagan sigue siendo un misterio y el Ogopogo una sombra que acecha en sus profundidades. Tal vez, la próxima vez que mires al agua, algo te devuelva la mirada. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien que se atreva a investigar lo desconocido. ¿Tú crees en el Ogopogo? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia, si es que el misterio no nos consume antes.